Muy bien, queridos hermanos, vamos a ir con la última oración de Apocalipsis, capítulo 14, el verso 12, que dice, y la fe de Jesús. Esa es la última oración que forma parte del mensaje del tercer ángel. Y vamos a dar lectura al libro Mensajes Selectos 3 en la página 195. Mensajes Selectos 3, página 195. El párrafo número 2. La fe de Jesús. ¿Dónde encontramos la fe de Jesús? En Apocalipsis 14, 12. Se habla de ella, pero no ha sido entendida. ¿Qué cosa constituye la fe de Jesús que pertenece al mensaje del tercer ángel? Jesús convertido en el ser que lleva nuestros pecados, para llegar a ser el Salvador que perdona el pecado. Fue tratado como nosotros merecemos ser tratados. Vino a nuestro mundo y llevó nuestros pecados para que nosotros pudiéramos llevar su justicia. Y la fe en la capacidad de Cristo para salvarnos en forma amplia, completa y total es la fe de Jesús. ¿Qué es la fe de Jesús? Es la capacidad y la fe en la capacidad de Cristo para salvarnos en forma amplia, completa y total es la fe de Jesús. ¿Qué significa la fe de Jesús? Es la fe. Bueno, cuando dice es la fe, está hablando de algo que el Espíritu Santo tiene que crear en nosotros, ¿no? Dice, y la fe en la capacidad de Cristo de salvarnos en forma amplia, completa y total es la fe de Jesús. Pero, ¿qué tenemos que aprender, hermanos? Una vez más, vamos a remitirnos al origen, una vez más. Vamos a remitirnos al origen. Una vez más, vamos a ir ¿a qué? A Génesis capítulo 1, 26 y 27. Cuando Dios le creó al hombre Adán, para que el hombre Adán pueda creer en la palabra de Dios, para que el hombre Adán pueda creer en la palabra de Dios, ¿qué le dio a este hombre? Dios Espíritu Santo, ¿qué le dio a este hombre? Le dio el don de la fe. ¿Para qué? Para que pueda creer en la palabra de Dios y obedecer. Porque ¿qué hace la fe, hermanos? ¿Qué hace la fe? ¿Qué hace la fe? La fe cree. ¿Qué hace la fe? ¿Cree en qué? En la palabra de Dios. De Dios. De una parte. Número 2, obedece la palabra de Dios y su ley. Cuando Dios le creó al hombre Adán, ¿de qué le dotó? Del don de la fe. ¿Para qué Dios le dio al hombre Adán para el don de la fe? Para que él pueda creer en la palabra de Dios.
Y una vez más vamos a preguntar, ¿cuál fue la palabra de Dios para el hombre Adán? ¿Cuál fue la palabra de Dios para el hombre Adán? ¿Cuál fue la palabra de Dios para el hombre Adán? Génesis capítulo 2, 16 y 17. Esta fue la palabra de Dios para el hombre Adán. ¿Qué dijo Dios? De todos los árboles del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas ciertamente morirás. Eso es lo que Dios le dijo al hombre Adán. Y para que Adán pueda creer en esa palabra, ¿de qué le otorgó? Del don de la fe. ¿Y qué tenía que hacer Adán? Ejercitar ese don que Dios le había dado. Cuando la mujer Eva se dio a la tentación y se presentó delante del hombre Adán con las manos llenas del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal, vamos a leer qué dice el libro Patriarcas y Profetas, la página 39, el párrafo número 2. Y ahora, habiendo pecado ella, se convirtió en el agente de Satanás para labrar la ruina de su esposo. Con extraña y anormal excitación y con las manos llenas del fruto prohibido, lo buscó y le relató todo lo que había ocurrido. ¿Qué hizo Eva una vez que había caído en el pecado? Se presentó ante el hombre Adán ¿con qué? Con las manos llenas del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal. Cuando Adán le vio a Eva, ¿qué dice el relato? Página 39, párrafo número 3. Una expresión de tristeza cubrió el rostro de Adán. Quedó atónito y alarmado. A las palabras de Eva contestó que ese debía ser el enemigo contra quien se los había prevenido y que conforme a la sentencia divina ella debía de morir. Cuando Eva se presentó delante de él, ¿qué le dijo? ¿Qué pasó con Adán? Se puso muy triste. ¿Y qué le dijo? ¿Qué le dijo Adán a Eva? Que la persona que había hablado con Adán era el enemigo contra quien Dios les había prevenido. Hasta ahí, ¿qué está haciendo Adán? Está haciendo ejercicio de la fe. Porque Dios le había dicho. Adán sabía que había un ángel que se había revelado en el cielo y que procuraría, ¿qué cosa? Su caída. Y cuando le ve a Eva, él está creyendo ¿en qué? En la palabra de Dios. Está empezando a ejercitar el don de la fe. Y dice, a las palabras de Eva contestó que ese debía ser el enemigo contra quien se los había prevenido. Y conforme a la sentencia divina, ella debía de morir. Todavía hasta ahí, digamos, está haciendo ejercicio de la fe. Pero cuando Eva le dice, ahora Eva le va a replicar, dice así, en contestación, Eva le instó a comer, repitiendo el aserto de la serpiente de que no
morirían. Alegó que las palabras de la serpiente debían ser ciertas, puesto que no sentía ninguna evidencia del desagrado de Dios, sino que al contrario experimentaba una deliciosa y alborozante influencia que conmovía todas sus facultades con una nueva vida que le parecía semejante a la que inspiraba a los mensajeros celestiales. Si Adán hubiera seguido ejercitando el don de la fe en la palabra de Dios, ¿qué tendría que haber hecho Adán? A lo que Eva le estaba diciendo, tenía que haberle dicho no. Dios ha dicho que vas a morir y vas a morir. Pero él va a escuchar el razonamiento de ¿quién? No es de Eva, es de Satanás. No estaba escuchando el razonamiento de Eva, estaba escuchando el razonamiento de Satanás. ¿Quién estaba hablando por medio de Eva? Era Satanás quien estaba hablando por medio de Eva. Y Adán va a dejar de ejercitar fe en la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque no vio los efectos de la muerte en Eva. Adán pensaba ¿qué cosa? Que Eva enseguida ¿qué iba a hacer? Iba a morir. Pero Eva no murió, estaba ahí. Y estaba coqueta, sensual. Y le está diciendo, ¿ves? No he muerto. Y como Adán no vio los efectos de la muerte en Eva, ¿qué pasó con Adán? Dejó de ejercitarse en la palabra de Dios y va a desobedecer. La razón principal por la que Adán dejó de ejercitar fe, dejó de creer en la palabra de Dios y desobedeció, es porque no vio los efectos de la muerte en Eva. Y al final, ¿qué va a decir Adán? Al principio, ¿qué dijo Adán? Este es el enemigo contra quien se nos ha advertido. Pero como no vio los efectos de la muerte en Eva, ¿qué va a decir Adán? Página 40, párrafo 1. Adán resolvió compartir la suerte de Eva. Si ella debía morir, él moriría con ella. Al fin y al cabo se dijo Adán, ¿no podrían ser verídicas las palabras de la sabia serpiente? Ahora ya no está diciendo ¿qué? El enemigo, sino que está diciendo las palabras de la sabia serpiente. Eva estaba ante él tan bella y aparentemente tan inocente como antes de su desobediencia. Le expresaba mayor amor que antes. Aparentemente está siendo ¿qué? Más amorosa. Pero no estaba siendo más amorosa. ¿Por qué? Tenemos que aprender, hermanos. Porque cuando Eva se presenta ante Adán, ¿qué ya había perdido Eva? ¿Y qué había pasado a tener Eva? Había perdido Gálatas 5, 22 y 23. ¿Y ahora qué tenía? Gálatas 5, 19 al 21. Ya no le expresaba amor, sino que ella se estaba mostrando sensual. Dice, ninguna señal de muerte se notaba en ella. Y así decidió hacer frente a las consecuencias. Tomó el fruto y lo comió
apresuradamente. Muy bien. Entonces, ¿qué pasó cuando Adán desobedeció? Vamos a poner aquí Génesis capítulo 3, del 1 al 6. ¿Qué pasó con el hombre Adán? En cuanto a tamaño, el hombre va a seguir siendo exactamente el mismo tamaño. No va a haber ningún cambio en la forma exterior. Pero Adán había perdido ¿qué cosa? El don de la fe. Y pasó a ser ¿qué cosa? Incrédulo. Incrédulo. Vamos a dar lectura al libro de Deuteronomio, capítulo número 32, Deuteronomio capítulo 32, el verso número 20. Deuteronomio 32, 20. Y dijo, esconderé de ellos mi rostro, veré cuál será su postrimería, que son generación de perversidades, hijos sin fe. ¿Qué dice? Hijos sin fe. ¿Qué perdió el hombre Adán? El don de la fe. Ahora, ¿cómo es? Como dice Deuteronomio capítulo 32, 20, dice, hijos sin fe. ¿Con cuánta fe se quedó el hombre Adán? 0% de fe. ¿Qué pasó a ser? Incrédulo. Perdió el don de la fe. Una vez más, vamos a dar lectura. Dice que son generación de perversidades, hijos sin fe. Entonces, si queremos que Dios nos acepte, ¿qué necesitamos? ¿Cómo estaba aquí el hombre Adán? Él tenía fe, y la fe, ¿para qué le fue dado? Para que pueda creer en la palabra de Dios y obedecer la palabra y su ley. Pero ahora que el hombre Adán ha perdido la fe, ¿puede el hombre creer en la palabra de Dios? Naturalmente, no. No puede creer. Y por lo tanto, ¿qué no puede hacer el hombre? Obedecer. No puede obedecer. Vamos a decir, y cuando Adán empezó a tener hijos, ¿qué clase de hijos engendró? Hijos sin fe, hijos incrédulos. ¿Qué dijo Cristo cuando estaba aquí en este planeta Tierra? Vamos a dar lectura al libro de Mateo, capítulo número 17. Mateo, capítulo número 17. El verso número 17. Respondiendo Jesús dijo, oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. ¿Qué dijo Cristo? A los discípulos y al padre de familia que estaba ahí con su hijo endemoniado, ¿qué dijo? Oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo les tengo que soportar? Muy bien, hermanos. ¿Qué dice que es la fe de Jesús? Dice, y la fe en la capacidad
de Cristo de salvarnos en forma amplia, completa y total es la fe de Jesús. Pero nosotros no creemos. Y como una evidencia de que no creemos, ¿qué queremos hacer? Queremos obedecer la palabra de Dios, los mandamientos, y con esa obediencia nuestra queremos presentarnos ante Dios. Ni siquiera queremos creer que esa obediencia no es verdadera, que es una obediencia falsa. No queremos creer. ¿Por qué no queremos creer? Porque no tenemos fe. Entonces, primero, ¿qué tendríamos que aceptar? ¿Qué tendríamos que aceptar? ¿Queremos que Dios nos acepte ante Dios? ¿Queremos? Si queremos que Dios nos acepte, ¿qué necesitamos? Ahora, ¿cuál va a ser nuestra necesidad? Vamos a decir, si nosotros aquí ponemos así, Génesis, si ponemos aquí así, Génesis capítulo 3, el verso 15, estamos diciendo que es el segundo Adán. Este segundo Adán, ¿qué tiene que tener desde que va a ser engendrado? Tiene que tener, ¿qué cosa? El don de la fe. Pero a más de tener el don de la fe, ¿qué tiene que hacer? Ejercitarlo. ¿Qué tiene que hacer? Ejercitar ese don de la fe. Entonces, vamos a ver, aquí está el segundo Adán. Este segundo Adán tiene que tener lo que tenía el primer Adán antes de caer en el pecado. ¿Qué tiene que tener? El don de la fe. Muy bien. ¿Qué hizo Cristo? Primero, vamos a decir aquí. Aquí vamos a poner Gálatas capítulo 4. Venido el cumplimiento del tiempo, que hizo el Señor, envió a su Hijo nacido de mujer. Y en Lucas capítulo 1, el verso número 35 dice, por lo cual el santo ser, aquí nos está hablando santo ser. Y desde que fue engendrado, ¿qué va a tener el segundo Adán? Desde que el momento en que fue engendrado, él tenía y le fue, el Espíritu Santo le dio ¿qué? El don de la fe. ¿Qué hizo? ¿Qué hizo el Espíritu Santo? Le dio ¿qué cosa? Gálatas capítulo 5, 22, 23. Uno de los dones del fruto del Espíritu Santo, vamos a dar lectura al libro de Gálatas, capítulo número 5. El verso número 22. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe. ¿Cuál es el fruto del Espíritu? A más del amor, es el don de la fe. ¿Y qué hizo Cristo? Aquí hemos puesto que la fe, ¿qué hace? Cree en la palabra de Dios y obedece la palabra, no solamente la palabra, sino la ley. Aquí vamos a decir así, la ley de Dios. ¿Por qué tenemos que hacer énfasis en la ley de Dios? Porque en el libro de Marcos, en el capítulo 7, Marcos capítulo número
7. Dice así. Marcos capítulo 7 de los versos 5 al 7. Le preguntaron pues los fariseos y los escribas: ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Respondiendo él les dijo: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Frente al mandamiento de Dios, frente a la ley de Dios, ¿qué está? Mandamiento de los hombres. ¿Qué hace la fe? Obedece la ley de Dios, el mandamiento de Dios y su palabra. Entonces vamos a ver qué está escrito del Señor Jesús. Aquí vamos a poner que aquí Él nació. Lucas capítulo 2 de los versos 1 al 7. Vamos a poner aquí a la edad de 12 años. Cuando Él tenía 12 años. ¿Qué hace la fe, hermanos? Cree en la palabra de Dios. ¿Y qué más hace? Obedece la palabra de Dios y su mandamiento. ¿Qué les reclamaron los fariseos a Cristo? ¿Qué les reclamaron? Los fariseos y los escribas. ¿Por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Le dijeron, les reclamaron. Vamos a dar lectura al libro deseado de todas las gentes en la página 64. En la página 64, el párrafo 3. De toda manera amable y sumisa, Jesús procuraba agradar a aquellos con quienes trataba. Porque era tan amable y discreto, los escribas y ancianos suponían que recibiría fácilmente la influencia de su enseñanza. Le instaban a recibir las máximas y tradiciones que habían sido transmitidas desde los antiguos rabinos, pero él pedía verlas autorizadas en la Santa Escritura. Estaba dispuesto a escuchar toda palabra que procede de la boca de Dios, pero no podía obedecer lo inventado por los hombres. ¿Qué no hizo Cristo? ¿Qué hace la fe? Cree en la palabra de Dios y obedece la palabra de Dios y su ley. No, la fe no obedece el mandamiento de los hombres, porque el mandamiento de los hombres está en oposición al mandamiento de Dios. Cuando a Cristo le exigían, cuando era de la edad de 12 años, ¿a él qué le exigían? Que se someta a las máximas y las tradiciones de los hombres. ¿Pero qué decía él? Muéstreme dónde está escrito. Si ustedes me muestran dónde está escrito, yo voy a obedecer. Pero él pedía verlas autorizadas en la Santa Escritura. ¿Estaba qué? Dispuesto a escuchar toda palabra que sale de la boca de Dios. Pero no podía obedecer a lo inventado por los hombres. ¿Qué hace la fe, hermanos? Que es un don del Espíritu Santo. Cree en la palabra de Dios. ¿Y qué más hace? Obedece, ¿qué cosa? La palabra de Dios y su ley. ¿Cristo obedeció el mandamiento de los hombres? No. Él no obedeció el mandamiento de los hombres.
lo inventado por los hombres. ¿Qué hace la fe? Cree en la palabra de Dios y obedece. Vamos a dar lectura a la página 68, el párrafo 1. Pero para cada tentación tenía una respuesta, escrito está. Rara vez reprendía algún mal proceder de sus hermanos, pero tenía alguna palabra de Dios que dirigirles. Con frecuencia le acusaban de cobardía por negarse a participar con ellos en algún acto prohibido. Pero su respuesta era, escrito está, el temor del Señor es la sabiduría y el apartarse del mal, la inteligencia. Como él conocía la escritura, ¿qué le decía cuando le invitaban a participar de actos prohibidos? Que la palabra de Dios condena. ¿Qué decía él? El temor del Señor es la sabiduría y el apartarse del mal, la inteligencia. Job 28:28. El párrafo número 2 dice, había algunos que buscaban su sociedad sintiéndose en paz en su presencia, pero muchos le evitaban porque su vida inmaculada los reprendía. Sus jóvenes compañeros le instaban a ser como ellos. Era de carácter alegre, les gustaba su presencia y daban bienvenida a sus prontas sugestiones. Pero sus escrúpulos los impacientaban y le declaraban estrecho de miras. Jesús contestaba, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Cuando le decían, eres estrecho, tienes que mirar, tienes que ver más allá. ¿Qué decía él? ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. ¿Qué más decía? En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. ¿Qué está haciendo cuando le están invitando a participar de malos actos? ¿Qué está haciendo? Está creyendo en la palabra de Dios y está obedeciendo. ¿Qué está haciendo Cristo? Ejercicio de la fe. ¿Qué hace la fe? Cree en la palabra de Dios y obedece. Con frecuencia le preguntaban, ¿por qué insistes en ser tan singular, tan diferente de todos nosotros? Escrito está, decía, bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Bienaventurados los que guardan tus testimonios y con todo el corazón le buscan, pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. ¿Qué está haciendo Cristo? Como hombre, haciendo ejercicio del don de la fe. Ahora, vamos a, esta mañana hemos mencionado algo del Señor Jesús a la edad de 30 años. Aquí estamos con Lucas capítulo 2, 51, y aquí estamos con Lucas capítulo 3, 23, cuando él tiene 30 años, cuando él está con 30 años. Vamos a volver a repetir lo que hemos dicho esta mañana. Mateo capítulo 4, verso 3 y 4. ¿Qué le dijo el Señor Padre Eterno a Cristo, al segundo Adán? Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Cuando él tenía 30 años, ¿qué dijo el Padre Eterno? Vamos a anotar qué es lo que le dijo el Padre Eterno. Mateo capítulo 3, 17. Este es mi Hijo amado, en quien tengo
complacencia. Y ahora va a venir el enemigo. ¿Va a venir quién? El enemigo. Mateo capítulo 4, 3 y 4. ¿Qué le va a decir el enemigo? Contradiciendo lo que Dios dice. ¿Qué dijo Dios? Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Viene Satanás y le dice, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Una vez más, vamos a dar lectura al libro deseado a todas las gentes, la página 94, párrafo 1. Vamos a dar lectura al libro deseado de todas las gentes, la página 94, párrafo número 1. Las palabras del cielo, este es mi Hijo amado en el cual tengo contentamiento, resonaban todavía en los oídos de Satanás. Pero estaba resuelto a hacer dudar a Cristo de ese testimonio. ¿Qué estaba Satanás? ¿Resuelto a qué? A poner en tela de juicio lo que Dios había dicho. ¿Qué había en Cristo? El don de la fe, ¿qué? Ejercitada. ¿Desde dónde él ejercitó? Después, o sea, cuando fue engendrado recibió el don de la fe. ¿Desarrollado o sin desarrollar? Sin desarrollar. Pero ahora, después de nacer, ¿qué va a hacer él? Va a hacer ejercicio del don de la fe. De manera que cuando llega a la edad de 30 años, él tenía ¿qué cosa? El don de la fe ejercitada. ¿Y qué quería Satanás? Que Cristo pierda el don de la fe. ¿Fe en qué? En la palabra de Dios. Dice, pero estabas resuelto a hacer dudar a Cristo de ese testimonio. La palabra de Dios era para Cristo la garantía de su misión divina. Él había venido para vivir como hombre entre los hombres. Y esta palabra declaraba su relación con él. Este es mi Hijo amado. Está diciendo que Cristo es el Hijo de ¿quién? El Hijo de Dios. Dice, Él había venido para vivir como hombre entre los hombres. Y esta palabra declaraba su relación con el cielo. Era propósito de Satanás hacerle dudar de esta palabra. Si la confianza de Cristo en Dios podía ser quebrantada, Satanás sabía que obtendría la victoria en todo el conflicto. Vencería a Jesús. Esperaba que bajo el imperio de la desesperación y del hambre extrema, Cristo perdería la fe en su Padre y obraría un milagro en su propio favor. Si lo hubiera hecho, habría malogrado el plan de salvación. ¿Qué quería Satanás? ¿Qué quería? Hacer que Cristo pierda ¿qué cosa? El don de la fe. Aquí, ¿qué recibió Cristo? Fe sin desarrollar. Después de que nació, ¿qué empezó a hacer? Hacer desarrollar ese don. Lo ejercitó. ¿Cómo ejercitó Cristo ese don? Mediante actos de obediencia. ¿Obediencia a qué? A la ley de Dios y su palabra. Él lo desarrolló así en el curso de su vida. Y cuando va a llegar el 14 del mes primero,
del año 31, 14 del mes primero del año 31, primer siglo de la era cristiana. ¿Qué hizo Cristo? Hasta aquí, ¿qué había hecho? Había ejercitado el don de la fe en la palabra de Dios. ¿Y qué había hecho? Había obedecido. Juan capítulo 15, el verso 10. He guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. ¿Qué hizo? Ejercitó el don de la fe. ¿Perdió el don de la fe Cristo? No, no perdió. ¿Quién quería que pierda ese don? Satanás. Ahora, ¿para quién Cristo lo ejercitó fe? No es para él. ¿Qué somos nosotros? Resultado de la transgresión de Adán. Incrédulos y sin fe. Esa es nuestra verdadera condición. Incrédulos y sin fe. ¿Cómo podemos creer? ¿Cómo podemos creer en lo que ha hecho Cristo? Porque ¿qué hemos leído en Mensajes Selectos 3? Una vez más vamos a leer en la página 195, párrafo 2, dice: Jesús convertido en el ser que lleva nuestros pecados para llegar a ser el Salvador que perdona. Él fue tratado como nosotros merecemos ser tratados. Vino a nuestro mundo y llevó nuestros pecados para que nosotros pudiéramos llevar su justicia. ¿Qué tiene que hacer la fe? Aceptar a qué Cristo vino aquí. De una parte, a desarrollar el don de la fe. Porque aquí fue engendrado con fe, pero sin desarrollar. ¿Qué hizo en el transcurso de su vida? Desarrolló el don de la fe. ¿Cómo lo desarrolló? Creyendo en la palabra de Dios y obedeciendo. ¿Obedeciendo qué cosa? La palabra de Dios y su ley. ¿Quién obedeció Cristo como hombre? Mandamiento de los hombres. Como no obedecía el mandamiento de los hombres, ¿qué está registrado? Vamos a dar lectura a la página 250 de este libro deseado de todas las gentes, el párrafo número 2. Era obra de Cristo disipar estos conceptos falsos. Aunque los rabinos le perseguían con una hostilidad implacable, ni siquiera aparentaba conformarse a sus requerimientos. ¿Aceptaba los requerimientos de los rabinos? No. Sino que seguía adelante observando el sábado según la ley de Dios. ¿Qué está haciendo? Guardando el cuarto mandamiento. Obedeciendo el cuarto mandamiento, que es mandamiento de ¿qué? Mandamiento de Dios. Muy bien. ¿Qué más? O sea, ahora, ¿qué dice el mensaje selectos de Dios? Mensaje selectos 3, hablando de la fe de Jesús. Dice Salvador convertido. Una vez más vamos a dar lectura. El Salvador, ¿qué dice? ¿Qué cosa constituye la fe de Jesús que pertenece al mensaje del tercer ángel? Jesús convertido en el ser que lleva nuestros pecados. Después que Cristo vivió una vida de obediencia perfecta, ¿qué hizo Cristo? El 14
del mes primero, en el año del año 31, ¿qué hizo él? Fue en un lugar. Mateo capítulo 26, 36. Fue al Getsemaní. Así dice en Mateo capítulo 26, 36. Dice, entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos, sentaos aquí entre tanto que yo voy a vosotros. ¿Qué hizo Cristo en el huerto del Getsemaní? ¿A qué fue? A decidir. ¿A decidir qué? Ser el hombre culpable, pecador. A decidir ser ¿qué? ¿Qué somos nosotros? Hijos sin fe, incrédulos. ¿Qué merecemos por ser incrédulos? La muerte. El que había ejercitado fe durante toda su vida va a ir al Getsemaní para decidir ser el hombre incrédulo, el hombre que es sin fe. ¿Y quién aceptó esa decisión? Esta decisión lo aceptó ¿quién? Dios Padre. Esta decisión lo aceptó Dios Padre. ¿Y Cristo que tenía qué? Cristo que había ejercitado fe hasta lo último, Él tomó la decisión de ser ¿quién? De ser el hombre incrédulo. ¿Quién aceptó esa decisión? Isaías 53, 6 dice, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Isaías 53, 6. ¿Quién aceptó la decisión que el Hijo tomó? Dios Padre. ¿Qué hizo Dios Padre? Colocó sobre Cristo tu incredulidad, mi incredulidad. Y Él va a ser tratado como tú y yo merecemos ser tratados. Como tú y yo merecemos ser tratados. Muy bien. Y cuando Dios Padre colocó sobre Cristo tu incredulidad y falta de fe, llegó al huerto del Getsemaní, ¿quién? Judas. Mateo capítulo 26, 47 al Mateo 26, 47 al 50. Y Cristo fue tomado preso. ¿Y fue llevado a dónde? Lucas capítulo 23, 33 fue llevado a dónde? Al Calvario. Y en el Calvario, ¿cómo fue tratado? Como tú y yo merecemos ser tratados. ¿Qué hizo en el Calvario Dios Padre? Ejecutó sobre Cristo Romanos 6, 23. ¿Qué merecemos nosotros por ser incrédulos? La muerte segunda. ¿Qué merecemos? La muerte segunda. Romanos 6, 23, Apocalipsis 21, 8. Muerte segunda. ¿Qué hizo el Padre? A uno que había ejercitado todo el tiempo fe en la palabra de Dios, le trató como ¿qué? Como incrédulo. Le trató como ¿qué? Incrédulo.
y va a ejecutar sobre Cristo esta sentencia. ¿Qué dice Mensajes Selectos 3, 195? Jesús convertido ¿en qué? En el ser que lleva nuestros pecados. Jesús convertido en el ser que lleva nuestros pecados. ¿Qué más dice? Que fue tratado como ¿qué? Como tú y yo merecemos ser tratados. ¿Para qué? Para que nosotros pudiésemos ser tratados como Él merece ser tratado. ¿Dónde? No aquí, es en el cielo, es en el santuario celestial. Entonces, ¿qué tenemos que hacer, hermanos? Cristo murió nuestra muerte. Con su último aliento, ¿qué dijo? Juan capítulo 19:30. Con su último aliento, ¿qué dijo? Consumado es. ¿Qué pasó? Murió la muerte segunda, que le corresponde ¿a quién? No solamente a mí, sino a cada uno que está presente aquí. El que tenía el don de la fe ejercitada estaba siendo tratado como ¿quién? Como incrédulo, como un hijo sin fe. El que tenía el don de la fe ejercitado, el que había hecho desarrollar ese don de la fe, estaba siendo tratado como el que no tiene fe. Muy bien. Ahora, nosotros queremos ser parte de ese grupo que dice, ¿y la fe de Jesús? ¿Queremos? ¿Qué dice que es la fe de Jesús? Es la fe en la capacidad de Cristo salvarnos en forma amplia, completa y total. ¿Pero dónde? Primero, dice que aquí en la tierra, Cristo fue tratado como nosotros merecemos ser tratados, para que nosotros pudiésemos ser tratados como Él merece ser tratado. ¿Dónde? En el cielo. ¿Qué tenemos que aceptar? Uno, ¿qué tenemos que aceptar? Ministerio sacerdotal celestial de Cristo o sacerdocio. ¿Sacerdocio de qué? De Hebreos capítulo 7, 24. ¿Dónde se está llevando a efecto este ministerio sacerdotal? En el santuario celestial. Santuario celestial. ¿Dónde está el santuario celestial? Aquí, Hebreos capítulo 8, el verso 2. ¿Dónde está el santuario celestial? Tercer cielo. Tercer cielo. Segunda de Corintios, capítulo 12, versos 1 y 2. ¿Dónde está el santuario celestial? No está aquí en la tierra, está en el tercer cielo. Y dentro del santuario, ¿quién está? ¿Está quién? Dios Padre. ¿Qué tiene qué cosa? Justicia y misericordia. Pero también, ¿qué está aquí? Apocalipsis 11, 19. Está la ley con su demanda de Romanos 2, 13. ¿Y qué más? Romanos capítulo 6, 23. La paga del pecado es la muerte. ¿Qué demanda Dios para que podamos ser aceptados? Fe ejercitada
Y la fe ejercitada 100%, ¿en qué se manifiesta? En obediencia a la ley de Dios. ¿Qué dijo Cristo la noche que iba a ser entregado? He guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. ¿Por qué Cristo obedeció la ley de Dios? Porque le fue dado el momento de ser engendrado, ¿qué? El don de la fe. ¿Qué hace la fe? Cree en la palabra de Dios y obedece la ley de Dios y su palabra. ¿Qué hizo Cristo? Creyó en la palabra de Dios y obedeció. ¿Cuál es el fruto de la obediencia? ¿Cuál es el fruto de la fe? La obediencia. El fruto de la fe es la obediencia. Muy bien. Ahora vamos a poner aquí en la tierra, ¿estamos quién? Estamos nosotros. Naturalmente, ¿qué somos? ¿En qué se convirtió Adán? En incrédulo. ¿Qué dijo el Señor Jesús? Oh generación incrédula y perversa. ¿Qué dice Deuteronomio capítulo 32, 20? Hijos sin fe. Y dice que la fe es creer en la capacidad de Cristo para salvarnos, ¿qué? En forma amplia, completa y total. Pero si nosotros no tenemos fe, ¿cómo vamos a creer? ¿Cómo vamos a creer que Cristo vivió esta vida de obediencia perfecta? ¿Y cómo vamos a creer que Él murió nuestra muerte segunda? ¿Cómo vamos a poder creer? Es imposible. Es imposible que podamos creer. Entonces, ¿quién tiene que intervenir? ¿Quién tiene que intervenir? Aquí, en esta tierra, ¿está quién? Está el Espíritu Santo. ¿Qué va a hacer el Espíritu Santo? Va a generar ¿qué? Fe en este hombre incrédulo. Pero para eso tenemos que aceptar ¿qué cosa? Que no tenemos fe. Voy a decir así, hermanos. Si nosotros no aceptamos que no tenemos fe, hay un coro que dice así: dame fe, oh Señor, dame fe. Dame fe, oh Señor, te lo pido. Porque hay batallas que ganar, hay victorias que obtener. Cada día, cada hora, dame fe. ¿Cómo podremos decirle al Señor, dame fe? Si creemos que ya tenemos fe, si creemos que no somos incrédulos y no creemos que somos hijos sin fe, ¿cómo podremos decirle al Señor, dame fe? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer? Aceptar que somos incrédulos. ¿Qué tenemos que hacer? Orar a Dios para que nos dé capacidad para aceptar que somos incrédulos. ¿Y el Espíritu Santo qué va a hacer? Va a generar en nosotros fe. ¿Pero para qué va a generar fe el Espíritu Santo en nosotros? No es para que presentemos fe. ¿Qué pide Dios Padre? Romanos 2:13. Porque no los oidores de la ley son justos ante Dios, sino los hacedores de su ley serán justificados. ¿Qué demanda Dios Padre? Obediencia. Dios Padre no nos demanda fe.
Él nunca ha demandado fe. Siempre que ha demandado obediencia perfecta y perpetua. Voy a dar lectura. Camino a Cristo, página 61, párrafo 2. La condición para alcanzar la vida eterna es ahora exactamente la misma de siempre, tal cual era en el paraíso antes de la caída de nuestros primeros padres. La perfecta obediencia a la ley de Dios, la perfecta justicia. ¿Qué demanda Dios Padre? ¿Qué ha demandado Dios Padre desde la eternidad? Obediencia perfecta y perpetua. Es lo que Dios demanda. ¿Dios Padre demanda de nosotros fe? No, Dios Padre no demanda de nosotros fe. ¿Quién es el que nos demanda fe? Vamos a leer quién nos demanda fe. Vamos a leer dos textos bíblicos. En el libro de Juan, capítulo número 7, el verso número 38. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. ¿Quién es el que nos demanda fe? No es Dios el Padre. ¿Quién nos demanda fe? Es Cristo. En Juan capítulo 3, el verso número 36 dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. ¿Quién nos demanda fe? No es Dios Padre. El que nos demanda fe es Cristo. ¿Qué dice él? Juan capítulo 7, 38. Él dice, el que cree en mí. Pero nosotros no tenemos capacidad para creer. Somos incrédulos. Entonces, si aceptamos que somos incrédulos, vamos a tener necesidad de Dios Espíritu Santo para que Él pueda crear en nosotros fe. ¿Fe para qué? Para apropiarse de los méritos de Cristo. No dice en Mensajes Selectos 3, dice, y la fe en la capacidad de Cristo de salvarnos en forma amplia, completa y total, es la fe de Jesús. ¿Qué va a hacer esta fe que el Espíritu Santo genera en el hombre? ¿Qué va a hacer? Va a creer en qué? En Juan capítulo 15, el verso 10. Va a creer ¿qué cosa? En que Cristo ejercitó ¿qué cosa? El don de la fe. ¿Por qué él obedeció la ley de Dios? Porque él tenía ¿qué? Fe. ¿Y qué hace la fe? Cree en la palabra de Dios y obedece. ¿Qué hizo Cristo? Porque tenía fe en la palabra de Dios, obedeció. ¿Para quién obedeció? No para él, sino para ti, para mí, si queremos creer. Pero ¿qué más hizo Cristo? Murió tu muerte, mi muerte segunda. Y la evidencia de que él ha muerto tu muerte segunda es su sangre. ¿Qué tiene que hacer Cristo? Presentar ante Dios Padre. ¿Qué va a presentar? Esto. Va a presentar la fe y va a presentar esto. ¿Y qué va a hacer Dios Padre? Por su misericordia, ¿qué va a hacer? Va a aceptar. ¿Qué va a aceptar? La fe ejercitada de Cristo 100%. ¿Cuál es la evidencia de la fe ejercitada 100% de Cristo? ¿Cuál es la evidencia?
¿Cuál es la evidencia de la fe ejercitada de Cristo 100%? Dice en este librito Camino a Cristo, en la página 60, el párrafo 1. Pero la obediencia es el fruto de la fe. Dice, pero la obediencia es el fruto de la fe. Entonces vamos a ¿qué es? La fe es un don del Espíritu Santo. ¿Qué hace la fe? Cree en la palabra de Dios y obedece. ¿Qué dice el camino a Cristo? Pero la obediencia es el fruto de la fe. Esta obediencia que Cristo dice en Juan capítulo 15, 10, ¿qué es? Fruto de la fe que ejercitó ¿quién? Cristo como hombre. ¿En qué? En la palabra de Dios y en su ley. Esto necesitamos entender. Pero también necesitamos, la fe tiene que apropiarse también de ¿qué? De la muerte de Cristo. ¿Para qué? Para que esta sangre satisfaga la demanda de Romanos 6, 23. ¿Qué hace la misericordia de Dios Padre? ¿Acepta qué? ¿Acepta qué va a aceptar? La fe ejercitada de Cristo, que es fruto, Juan capítulo 15, 10. ¿Y qué va a hacer? Va a declarar ¿qué cosa? Hombre lleno de fe, 100% fe ejercitada. ¿Qué nos ha de declarar? Hombres llenos de ¿qué? Llenos de fe. ¿Qué nos va a declarar? Hombres llenos de fe. ¿Fe cuánto por ciento ejercitado? 100%. ¿Y qué hace el Espíritu Santo? Genera fe en nosotros. ¿Para qué? Para que esta fe se apropie de qué? De la obediencia de Cristo, pero también vamos a decir que se apropie de la fe de Cristo y se va a apropiar de qué? De la sangre. ¿Y el Padre qué va a hacer? ¿Qué dice en Mensajes Selectos 3? Que Cristo fue tratado, ¿dónde? Como nosotros merecemos ser tratados. ¿Dónde fue tratado? Aquí en la tierra. Para que nosotros pudiésemos ser tratados como Él merece. ¿Cristo es hombre lleno de fe? Sí. ¿Cuál es la evidencia de que Él era hombre lleno de fe? Su obediencia perfecta y perpetua. Entonces, ¿el Padre te va a mirar a ti? No. ¿El Padre a quién le va a mirar? A Cristo. Y mirándole a Cristo, ¿qué va a hacer el Padre? Eres incrédulo, pero en el cielo te va a declarar ¿qué cosa? Hombre lleno de fe, 100%. Y te va a dar el Espíritu Santo ¿para qué? Para que pueda generarse en ti la fe. ¿Y esta fe qué va a hacer? Se va a apropiar de esta obediencia, de esta muerte y va a presentar. ¿Qué va a presentar la fe? ¿Qué hace la fe? Vamos a poner aquí. ¿Qué hace la fe? Vamos a dar lectura al libro Fe y Obras, la página 104, el párrafo 0. La fe es la condición por la cual Dios ha visto conveniente prometer perdón
a los pecadores, no porque haya virtud alguna en la fe que haga merecer la salvación, sino porque la fe puede aferrarse de los méritos de Cristo, el remedio provisto para el pecado. ¿Qué hace la fe? Se aferra. ¿De qué? De los méritos de Cristo, su fe, su obediencia y su sangre y su obra de intercesión. Dice, la fe puede presentar la perfecta obediencia de Cristo en lugar de la transgresión y la apostasía del pecador. ¿Qué más hace la fe? Presenta, se apropia y presenta. ¿Qué hace la fe? Uno, se apropia ¿qué? Apropia méritos de Cristo. ¿Y qué hace? Presenta. ¿Qué presenta? No presenta la fe, porque Dios Padre no demanda fe. ¿Qué tiene que presentar la fe? La obediencia de Cristo como si fuera mi obediencia. ¿Ante quién? Ante Dios Padre. ¿Qué tiene que presentar Cristo? Su sangre como si fuera mi muerte segunda. ¿Y qué va a hacer el Padre? Va a aceptar y va a declararle al hombre lleno de fe. Y esto no es una vez y para siempre, es todos los días. Esto es todos los días. Entonces, vamos a aprender algo más. Esta fe que el Espíritu Santo genera en el hombre tiene dos aspectos. Aquí vamos a decir así. La fe que el Espíritu Santo cree en el hombre, esta fe que el Espíritu Santo cree en el hombre, tiene dos aspectos. Vamos a decir así. Uno, se va a apropiar, y esto así, en lo que al cielo se refiere. Para las cosas que deben hacerse en el cielo. Dos, ¿qué hace la fe aquí en la tierra? ¿Qué hace aquí la fe aquí en la tierra? Cree en la palabra de Dios y obedece. Obediencia. ¿Qué hace la fe, hermanos? Cree en la palabra de Dios y obedece. Esto vamos a decir, hermanos, esto es en lo que al cielo se refiere, es decir, ¿en qué? Este es en el campo de la justificación. Ese es en el campo de la justificación. Pero aquí en la tierra, esto aquí es donde, esto es en el cielo, pero aquí en la tierra, ¿qué hace la fe? Cree en la palabra de Dios y ¿qué hace? Obedece. ¿Qué hace la fe? Cree en la palabra de Dios y obedece. ¿Esto es en qué campo? En el campo de la santificación. ¿En qué campo, hermanos? Es en el campo de la santificación. Es en el campo de la santificación. Es en el campo de la santificación. Entonces, la fe, ¿cuántas áreas tiene, hermanos? Uno.
para lo que al cielo se refiere, en el campo de la justificación. Aquí vamos a anotar qué cosa. Romanos 3:28. Aquí en la tierra es importante entender esto, que es aquí en la, esto es aquí en la tierra. ¿Y en quién? Es en la tierra. Vamos a poner aquí y en nosotros. Vamos a leer Romanos capítulo 8, el verso número 4. Romanos capítulo número 8, el verso número 4. Para que la justicia de la ley se cumpliese ¿en quién? En nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿En quién? En nosotros. ¿Dónde estamos nosotros? Aquí en este planeta Tierra. ¿En qué campo? En el campo de la santificación. El Espíritu Santo genera fe en nosotros para que aprendamos a obedecer. ¿Pero en qué campo? Es en el campo de la santificación. ¿Y cómo qué? Esto tenemos que aprender, que siempre esto va a ser ¿qué? Un resultado. Siempre va a ser un resultado. Nunca va a ser causa. ¿Cuál es la causa para que Dios Padre te declare hombre lleno de fe? Esta es la causa. Esta es la causa para que el hombre te declare, para que Dios Padre te declare hombre lleno de fe. El Espíritu Santo va a crear en ti fe con dos objetivos. Uno, en lo que al cielo se refiere, campo de la justificación. ¿Qué dice Romanos 3:28? Concluimos pues ser el hombre justificado por la fe sin las obras de la ley. ¿Fe en qué? En una vida que no has vivido y en una muerte que no has experimentado. ¿Fe en qué? En que otra persona está trabajando a tu favor. ¿Ante quién? Ante Dios Padre y ante la ley. ¿Qué tiene que hacer la fe? Tiene que creer que el Padre, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a hacer el Padre? Va a aceptar lo que el Hijo le va a presentar. ¿Qué más tiene que creer la fe? Que el Padre te va a declarar ¿qué cosa? Hombre lleno de fe 100%. Que el Padre te va a perdonar. Si Cristo presenta su sangre, ¿qué va a hacer Cristo? ¿Qué va a hacer el Padre? Va a aceptar también ¿qué cosa? La sangre de Cristo. Y por la sangre de Cristo, ¿qué te va a hacer? Te va a otorgar ¿qué cosa? Por esta sangre, ¿qué te va a hacer? Te va a otorgar el perdón de tus pecados confesados. Entonces, si releemos Mensajes Selectos 3, página 195, sí, vamos a dar lectura una vez más a la página 195, párrafo número 2. Dice, y la fe en la capacidad de Cristo de salvarnos en forma amplia, completa y total es la fe de Jesús. Esta fe que el Espíritu Santo genera en el hombre. ¿Qué hace esta fe?
cree que esta obediencia es toda suficiente para satisfacer la demanda de Dios Padre de obediencia perfecta y perpetua. Que la sangre de Cristo es toda suficiente para satisfacer la demanda de la paga del pecado, es la muerte. ¿Qué hace la fe? Que Cristo está ante ¿quién? Ante Dios Padre, y que ha entrado Él, ¿por quién? Por mí y por ti, si creemos que somos ¿qué? Incrédulos y que no tenemos fe. Si aceptamos eso, entonces, ¿qué va a hacer el Espíritu Santo? Va a generar en nosotros lo que no tenemos, pero no para que presentemos el don de la fe, sino para que la fe que Él va a generar en nosotros, ¿qué va a hacer? Se apropia de los méritos de Cristo y presenta estos méritos ante ¿quién? Ante Dios Padre y ante la ley. ¿Y qué hace Dios Padre? Nos acepta, nos perdona y nos da el Espíritu Santo como agente regenerador. Pero no nos da el Espíritu Santo como agente regenerador para que nosotros presentemos el don de la fe. Si nosotros quisiéramos presentar el don de la fe para ser aceptados, estaríamos formando parte del sistema del cuerno pequeño. Porque ¿qué hace el cuerno pequeño? El cuerno pequeño dice que esta fe que el Espíritu Santo genera en ti, esta fe es tu Salvador. ¿Qué hace la fe? Cree en la palabra de Dios. ¿Qué dice la fe? Si nosotros leemos Tito 1:4 y vamos a dar lectura a Tito 1:4. A Tito, verdadero hijo en la común fe. Gracia, misericordia de Dios Padre y del Señor Jesucristo nuestro Salvador. La palabra, ¿a quién te presenta como Salvador? La palabra te presenta al Salvador ¿a la fe? No. ¿Qué te presenta la palabra? Que Cristo es tu Salvador. ¿Qué te presenta la palabra? Que el Salvador es ¿quién? El Salvador, nuestro Salvador, ¿quién es? Cristo. Él es el Salvador. Pero el cuerno pequeño, ¿qué dice? El cuerno pequeño dice, este cuerno pequeño dice que la fe es el Salvador. Y la fe no es el Salvador. La fe no dice que la fe sea el Salvador. La palabra no dice que la fe sea el Salvador. ¿Quién es tu Salvador? ¿Qué te dice la Escritura? Que Cristo es tu Salvador. Muy bien. Entonces, una vez más, ¿qué es la fe de Jesús? Es la fe. ¿Qué hace esta fe? Cree en la capacidad de Cristo salvarme en forma amplia, completa y total. Cree que Cristo vivió una vida de obediencia perfecta. Cree que Cristo ejercitó fe y el fruto de esa fe es su obediencia. Y que Él obedeció no para Él, sino para ti, para mí, si queremos creer en su palabra. ¿Qué más hace la fe?
cree que Cristo murió la muerte segunda no porque Él merecía, sino murió tu muerte segunda y murió mi muerte segunda. Entonces, esto es lo que tenemos que decir con respecto a ¿qué? A la fe de Jesús, que es parte del mensaje del tercer ángel. La fe de Jesús, parte del mensaje del tercer ángel. ¿Y esta fe qué ha de creer? ¿Qué debe creer? Esto es mientras hay servicio diario. Y cuando llegue la hora del juicio, ¿qué va a seguir haciendo la fe que el Espíritu Santo ha generado en el hombre? ¿Qué va a seguir haciendo la fe? Va a seguir ¿qué cosa? Va a seguir apropiándose de los méritos de Cristo y va a seguir ¿qué cosa? Presentando los méritos de Cristo ante Dios Padre. ¿Para qué? Para que Dios Padre en el cielo, ¿qué va a hacer Dios Padre en el cielo? Dios Padre en el cielo, ¿qué va a hacer? Va a hacer una declaración final. ¿De qué? De que a pesar de que todavía no has ejercitado fe 100%, porque el Espíritu Santo, al venir a habitar en nosotros, Él erradica la incredulidad y la falta de fe. No lo erradica. ¿Qué hace el Espíritu Santo con esto? Va a subyugar, pero no lo va a erradicar. Lo va a subyugar, pero no lo va a erradicar. Y en cualquier momento aflora la incredulidad. Cuando pasamos por algún problema, ¿qué hace? ¿Qué hace la incredulidad? Aflora, salta. ¿Y qué hacemos cuando nos pasa algo? ¿Qué decimos? ¿Qué decimos? ¿Por qué tenía que pasarme esto a mí? ¿Por qué si esto, si aquello? ¿No? Cuando decimos ¿por qué? Es porque estamos demostrando que nuestra incredulidad, nuestra falta de fe. Es por eso. Cuando empezamos a cuestionarnos y a decir ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué está aflorando? La incredulidad y la falta de fe en la palabra de Dios, en lo que Cristo ha hecho por ti, para que en lugar de muerte segunda puedas tener vida eterna. Entonces, ¿qué va a hacer Dios Padre en el cielo? ¿Qué te va a declarar? Fe 100% ejercitado. Y aquí en la tierra, ¿qué va a pasar cuando llegue la crisis final? Aquí. ¿Qué va a ser? Juicio de vivos, decreto dominical. ¿Qué va a ser? Cuando se imponga el domingo como día de descanso obligatorio, ¿qué va a hacer la fe? ¿Qué va a hacer la fe? Va a seguir creyendo en la palabra de Dios y va a seguir obedeciendo la ley de Dios y su palabra.
pase lo que pase. ¿Qué va a hacer aquí? El que ha aceptado que es incrédulo, aquí ¿qué va a hacer? Aquí va a seguir ¿qué cosa? Creyendo. ¿Va a seguir creyendo en qué? En la palabra de Dios y va a obedecer. Va a seguir creyendo en la palabra de Dios y va a seguir obedeciendo. Va a preferir ¿qué cosa? La muerte a quebrantar un punto de la ley. ¿Qué va a hacer? Va a preferir la muerte a quebrantar un punto de la ley. Tal vez en este momento en nuestra experiencia no haya eso. ¿Por qué? Porque ni siquiera queremos aceptar ¿qué cosa? Que no tenemos fe. Ni siquiera queremos aceptar que somos incrédulos. No queremos. Pero si aceptamos que somos incrédulos, ¿qué va a hacer la fe? En la crisis final, ¿qué va a hacer? Joyas, tomo número 1, párrafo número 2, dice, ni siquiera la existencia debiera comprarse al precio de la mentira. ¿Qué dice? Ni siquiera la existencia debiera comprarse al precio de la mentira. Joyas, tomo número 2, página 71, párrafo 2. Por una palabra o una inclinación de la cabeza, los mártires podrían haber negado la verdad y salvado la vida. Consintiendo en arrojar un solo grano de incienso sobre el altar del ídolo, podrían haberse salvado del potro, el cadalso y la cruz. Pero se negaron a ser falsos en palabra o en acción, aunque la vida fuese el don que ellos les hubiera granjeado. Daban la bienvenida a la prisión, la tortura, la muerte, con la conciencia limpia, más bien que a liberación a condición de engañar, mentir y apostatar. Por la fidelidad y la fe en Cristo, obtuvieron mantos sin mancha, coronas enjolladas. Sus vidas fueron ennoblecidas y elevadas a la vista de Dios porque permanecieron firmes por la verdad en las circunstancias más graves. ¿Qué va a hacer la fe en la hora crítica? Va a seguir ejercitando fe en la promesa de Dios. ¿Qué va a hacer la fe que el Espíritu Santo genere en nosotros si queremos que nos sea dado eso? En la página 31 del libro Joyas, tomo número 2, párrafo número 2, dice, Joyas 2, página 31, párrafo 2. Ya los juicios de Dios están en la tierra, según se ve en tempestades, inundaciones, tormentas, terremotos, peligros en tierra y mar. El gran yo soy está hablando a aquellos que anulan su ley. Cuando la ira de Dios se derrame sobre la tierra, ¿quién podrá subsistir? Ahora es cuando los hijos de Dios deben mostrarse fieles a los buenos principios. Cuando la religión de Cristo sea despreciada, cuando la religión de Cristo sea más despreciada, cuando su ley sea menoscabada, más menoscabada, entonces deberá ser
ardiente nuestro celo y nuestro valor y firmeza más inquebrantables. El permanecer de pie en defensa de la verdad y la justicia, cuando la mayoría nos abandone, el pelear las batallas del Señor. Cuando los campeones sean pocos, esta será nuestra prueba. En este tiempo debemos obtener, en este tiempo debemos obtener calor de la frialdad de los demás, valor de su cobardía, lealtad de su traición. ¿Qué va a pasar? Cuando la ley de Dios sea despreciada. ¿Por qué? Porque va a haber la imposición de la observancia del domingo como día de descanso obligatorio en oposición al mandamiento de Dios. Cuando ocurra eso, ¿qué dice aquí? Cuando la religión de Cristo sea más despreciada, cuando su ley sea más menoscabada, entonces deberá ser más ardiente nuestro celo y nuestro valor y firmeza más inquebrantables. El permanecer de pie en defensa de la verdad y la justicia, cuando la mayoría nos abandone, el pelear las batallas del Señor, cuando los campeones sean pocos. Esta será nuestra prueba. Cuando se imponga el domingo como día de descanso obligatorio. Si a ese día hemos llegado sin haber aceptado nuestra incredulidad, sin haber aceptado que ni siquiera tenemos fe, ¿qué vamos a hacer? Vamos a renunciar. Vamos a estar del lado del enemigo. Dice aquí, en este tiempo debemos, ¿qué cosa? Obtener calor de la frialdad de los demás, valor de su cobardía, lealtad de su traición. La nación entera estará de parte del caudillo. Entonces, para que podamos en ese día seguir de parte de la verdad, para que podamos seguir defendiendo la verdad, ¿de qué va a depender, hermanos? No va a depender de este día, sino de que hoy día aceptemos que ni siquiera tenemos fe, ni así chiquitito. No hay fe, ni siquiera así chiquitito. Dios en su palabra dice, hijos sin fe. Así dice Dios en su palabra. Muy bien. Entonces, ¿qué es eso? Esa es la fe de Jesús. Muy bien. Antes de terminar, queremos dar opción a las preguntas. Está condicionado, si tuvierais. La palabra sí es condicional, pero tenemos fe como un granito de mostaza, no. ¿Cuánto tenemos de fe, hermano? 0%. ¿Cuándo le dirás al Señor, dame fe? Cuando aceptes que no tienes. Cuando aceptes que no tienes. Entonces, ¿qué le vas a decir al Señor? Dame fe, oh Señor, te lo pido. ¿Por qué? Porque hay batallas que ganar, hay victorias que obtener.
Y cada día, ¿qué le vamos a decir? Dame fe, oh Señor, dame fe. Es lo que tenemos que hacer. Muy bien. La fe, Romanos capítulo 10, 17. Nos hemos olvidado decir así. Esta fe que el Espíritu Santo genera en nosotros es comparado a ¿qué? Uno a una mano. ¿Qué hace la mano? Coge lo que está dentro de ti o fuera. ¿Qué hace la fe? Coge lo que está dentro de ti o lo que está fuera. Lo que está fuera. ¿A qué es comparada la fe? A una mano. A una mano. ¿Qué hace esta mano? Se apropia de ¿qué? De esto que Cristo lo hizo y de esto. Y lo presenta ante el Padre. ¿A qué más es comparado el oído? La fe. A un oído. Romanos capítulo número 10, 17. Oído. Romanos 10, 17. 3. ¿A qué más es comparado el oído? La fe al ojo. ¿Qué hace el ojo? ¿Mira lo que está dentro o fuera? ¿Tus ojos para qué son? ¿Para mirar lo que está dentro de ti o fuera? Fuera. ¿Dónde dice eso? Hebreos capítulo 12, el verso número 4. ¿Qué dice? Puestos los ojos ¿en quién? En Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Muy bien. Entonces, ¿qué hace la fe, hermano? Oye. ¿Qué hace el oído de la fe? Vamos a leer. Colosenses 2, 10. Vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. ¿Qué debe oír el oído de la fe? Vosotros estáis completos en Él. En Cristo, ¿qué te falta, hermano? ¿Qué te falta? ¿Qué te falta? Espíritu Santo. En Cristo era hombre lleno del Espíritu Santo. Cristo tiene la fe 100% ejercitada, tiene obediencia, tiene su sangre. Está para hablar por ti ante ¿quién? Ante Dios Padre. ¿Qué hace la fe? Oye la palabra de Dios. ¿Qué dice la palabra de Dios? Vosotros estáis completos en Él. ¿Qué hace el oído de la fe? Escucha. Vosotros estáis completos en Él. Eso en el campo de la justificación. En el campo de la santificación, ¿qué hace el oído de la fe? Cree en la palabra de Dios y obedece. Obedece la ley de Dios. Muy bien. Entonces, ¿para qué Dios Espíritu Santo genera fe en Francis? En Francis, ¿para qué? Para que puedas creer en su palabra, en su ley y obedecer. Aquí en la tierra. Pero en el cielo, ¿para qué crea el Espíritu Santo fe? Para las cosas del cielo. Para que creas que esto es todo suficiente para satisfacer esto y esta sangre es toda suficiente para esto. Y para que creas que Él está para hablar por ti ante el Padre y ante la ley. Muy bien.